Sí. Este es un Newton Cavalcanti, es un grande maestro, es un grande artista que su principal trabajo es en madera. Aquí lo hace en metal, Newton Cavalcanti. Él es medio trágico y hace muchos de los navíos negreros, de cuando venían los esclavos. Es un personaje muy fuerte, Newton Cavalcanti. Esta Gita Sharifker es una artista de Pernambuco, una judía que vivió siempre en Pernambuco, Recife, y tiene un trabajo lindo, principalmente de acuarela y pintura. Aquí hace grabado en metal y tú ves mucho, ella acaba aquí de venir de México en esta época, y tú ves su pasión, se quedó totalmente enamorada de México, y ves, está ahí bastante también México, el cuerpo, el corazón, como decía Valentina, que está por aquí. Este José Higino es una donación muy reciente que él, en la oficina de grabado de Lingá, el Lingá es una otra oficina que no es la Escuela de Bellas Artes, es una otra oficina de grabado, y él era el que hacía la limpieza, y hoy día es un gran grabador, conoce las técnicas. Esta es Sandra, una otra grabadora mental, que es mi compañera de la época de la universidad, y es cuando estábamos en los festivales alternativos de arte y de grabadora. Estas son dos alumnos cuando yo daba clases. Esta hoy día es una artista muy conceptual en São Paulo. En esta época, cuando la alumna hacía grabado metal en la escuelilla, este es Newton, vivía en el Amazonas y estaba en aquel periodo en Río vendiendo cerveza de Amazonas. Y entonces estaba siendo grabado y yo, bueno, la temática que él tenía era la manga. Y esta es una grabadora de metal en una placa sola, editada en Puxuá. Este es un gran maestro, ya era fue él que nos llevó, él fue profesor de litografía, es el cuadro, un gran grabador y pintor. Estos son mis compañeros de formación. Este fue después profesor de Martina, y esta técnica es una técnica muy conceptual y difícil, trabajosa. Se llama manera negra en verso. Verso es un instrumento de media luna que tiene muchas puntas y tú vas manualmente haciendo la retícula manual en la placa, y esto da mucho trabajo porque no es un baño de agua fuerte, ni no va al ácido, la mordida del ácido, va a algo seco, o sea, que es la rebarba que recoge la tinta. Estas matrices dan máximo 4 pulgadas. Entonces es manera negra en verso. Esta es una manera negra de agua tinta que va abajo, o sea que tiene una hechura, da trabajo también, pero es de otro nivel de esfuerzo físico. Esfuerzo físico. Este es mucho esfuerzo físico. Este es Rogério. Rogério es un gran pintor y él hacía todos los experimentos, borraba. Y él, su gran pasión era el accidente. Era todo aquello que no podía funcionar, era lo que él experimentó. Y su trabajo es hoy día muy sutil de pintura. Este es Vladimir, que también es mi compañero de trabajo, de formación. Fue profesor de pintura en la Universidad de Bellas Artes, y esta es una litografía de mucho detalle y esmero. Este es Paulinho Laporte, que es un artista muy conceptuado, de pintura muy realista, que se dedicó mucho a la pintura y fue mi compañero en la época de vida, que es esta importante oficina de grabado que hay en Niterói. Esta es Ana Leticia. Ana Leticia es una litografía, es una gran maestra. Ella fue quien montó en la oficina de Niterói, que hoy día hace 43 años de su montaje, y ella es una gran artista, Ana Leticia. Este es Ayrton. Esta vez
un grabado de 2 matrices en madera. Es xilogravura. Este es Casu Hija, que fue mi compañero y profesor de Matina. De litografía. De litografía, y esta es una litografía. Este es Chucho Jesús Ignacio, él era venezolano y hizo su formación en Bellas Artes en la época que yo estaba estudiando y es compañero de este momento. Toda esta exposición, como os expliqué, es de nosotros cuatro estudiantes. Este es mi grabado primero, efectivamente, a donde es todo en agua fuerte. Es interesante porque después veo que este mismo personaje, años después, sigue allá con su grito y esta pequeña gravura es un monumento de grabado, porque si tú lo ves en grande, efectivamente, es de un detalle y riqueza impresionantes. Es una xilogravura de una grande grabadora que es Isabel, que fue nuestra maestra en los festivales. Estos festivales es maravilloso porque tienes la ocasión de convivir con grandes profesores de diversas áreas, teatro, grabado, pintura, en la misma reunión, en las vacaciones. Y entonces esta mujer es una increíble grabadora y artista. Esta es Diana Domínguez. Ella me invitó a ella, bueno, a la Universidad de Caxias do Sul, este es sur de Brasil. Yo hice muchas exposiciones ofreciendo cursos de extensión. Entonces, daba cursos de extensión de grabado y llevaba a la exposición. Entonces ella hacía con las fotocopias trabajos, porque ella es artista, pero estaba en un departamento, o sea que cuando estás en función del departamento tienes menos tiempo de hacer tus funciones de artista. Y ella me decía, ay, es que estoy el tiempo todo aquí en el departamento y lo que tengo no es tórculo y prensa, es una fotocopiadora, entonces trabajo con la fotocopiadora. Y entonces me enseñó sus trabajos, caramba, qué precioso. Y a lo que te gusta, pues a mí nadie me entiende, porque aquí sobre todo el tórculo y tal, ay, qué maravilla. Me quedé encantada años después, la fotocopia, todo el mundo, pues ella lo hacía en el catapum y yo tengo una colección maravillosa y ella es una mujer maravillosa, de artista. Bueno, estos son mis compañeros también en la época de los festivales, Lito, este grabado de metal, Jorge Gosling, una persona increíble. Esta es Teresa, también mi compañera en la época de la formación, también es grabada de metal. Esta es una litografía. Teresa es restauradora, ¿no? También. Una gran restauradora, se dedicó más a la parte de la restauración. Sigue a la parte de la restauración. O sea, que lo bonito también es que los que están aquí siguen en arte. Y o sea, que quien está, y también es un bello hecho. Esto acaba de ser donado porque a la Oficina de Bellas Artes y de Ningá. Entonces estos que no teníamos sus trabajos en la colección, hablaron, bueno, Isis dio clases en la Universidad de Bellas Artes, usted fue profesor. Sí. También de la generación de tus compañeros, un poco más joven, pero también, más, sí. Y con un otro taller, el CESC, que es muy importante también, un taller que siempre es un taller como más popular en una región de Río que no es muy privilegiada, pero que siempre siguió existiendo. Muy importante el CESC, y él fue profesor allá muchos años. Artista ya con más tiempo de trabajo, efectivamente, y es toda una investigación encima de un poco romper con la limitación del tórculo, del tamaño del papel, del tamaño de la placa de metal, un poco después de mucho tiempo de estar en relación con el taller, efectivamente, y con sus instrumentos, empezar a querer un poco extrapolar sus imposiciones de dimensión. Entonces, es un poco poner los módulos, romper un poco, desdoblar la matriz, repetir los símbolos que en ellos me interesaba más poder dar una expresión, es en el caso de una mujer
o sea, una cosa un poco encima de esta temática. Entonces, esta temática la fui poniendo en muchas versiones. La puse en la negación, en la máscara, en la postura, en la crucificación. O sea, encima de esto la posibilidad de desdobrar una imagen de maneras muchas. Entonces, el módulo, cómo desdobrar un mensaje de un grabado. El grabado, antes de más nada, es múltiplo. Y esta posibilidad de múltiplo que él ofrece es muy rica. Y esta dinámica que él puede compartir contigo, de repetir y de tú tenerlo como un desmembrado, es muy rico. Entonces estoy en un momento casi de llegar a la línea y a el homenaje al espacio. El homenaje al espacio, efectivamente, para dejar bastante espacio. Esta serie era una vez, y aquí hay mucha mezcla de técnica. O sea, lo he grabado aquí, tú tienes el barniz plano, la punta seca, tú tienes el agua fuerte. Y la impresión al directo, bastante, para no mucha técnica, para tener mucha técnica, para exhibir mucha técnica, pero sí para conseguir expresar lo que en el caso yo quería poner. Entonces aquí tienes la técnica de puxar en el labio, además, y aquí la impresión directa. Y esta es la tierra madre. Tierra madre es un trabajo que es una figura que siempre me enamoró mucho, que esta grande mujer aparece en muchas obras mías. Y es una repetición en muchas épocas y ella se llama Tierra Madre. Yo siempre en mi busca, siempre trabajé mucho el cotidiano, como cosas del cotidiano, desde que lavas el plato y regas las plantas, cosas así, siempre me parecieron muy poéticas estos momentos, estos detalles así de la vida. Y también siempre me gustó mirar los personajes de las calles y de la vida que están como invisibles, olvidados por ahí. Y en Río, así como me parece que aquí en Medellín también, hay muchos de estos personajes invisibles que alguien no los nota, pero están ahí y todos pasan de ellos como si fueran parte de la ciudad. Entonces, en este trabajo intento, al imprimirlo en el textil, provocar las ganas del toque, de la interacción con estos elementos que normalmente no queremos dialogar con ellos. Entonces estos son todo punta seca sobre el acetato, que es un plástico de radiografía. Aquí eran propiamente radiografías, que también las hice en módulos, entonces cada trozo era un trozo y las juntaba como un quebracabezas, se puede ver algunas líneas ahí. Y lo pasaba en la prensa, en el textil, y después se rellenaba como una almohada y lo cosí en esta mantita. Y los mendigos siempre tienen su mantita, la manta es como su casa. Y realmente tienen mucho cuidado con su manta. Entonces esto era como la representación de este mendigo. Y en la exposición que hice, en la inauguración, funcionó muy bien porque al fin de la noche estaban todos un poco borrachos y se tumbaban junto al mendigo. Entonces la interacción fue completa. Y este trabajo está dentro de esta misma narrativa, que es una serie también que hice de litografía y en grabado de metal. Es la serie que ya dijo Nois es no comida, ¿no? Y esto en portugués, esto que se pone el plato encima, se llama jogo americano. Entonces es el juego americano de dejarnos pasando hambre. Almohadas de los lobos, que todos somos un poco lobos, ¿no? Pero estos son aquellos seres que también están a veces por la calle, como gritando y hablando algo, que tú también intentas no oírlos y pasas por ellos. Pero algo de aquello todos tenemos, entonces la idea es que pues seamos un poco los locos, entonces podéis sacar fotos aquí como la cara de los locos. Y bueno, pues es esto, también que sea una cosa interactiva, que uno puede tocar, mirarse, ¿no?
pues es esto. Y creo que ahora ya hemos hecho una visita guiada a ellos, habla y come. Hasta el 30 de octubre, para que le cuenten a sus amigos, a sus familias, a sus compañeros. Con la conversatorio de cierre, o sea, total. En el 30 de octubre tendremos el conversatorio, entonces esperando que nos sigan acompañando acá en el Centro Cultural. Y bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, hoy cerramos, digamos, el proceso académico de este intercambio artístico y cultural con ese país que nos soñamos visitar, ¿no es cierto?, Brasil, y con las maestras invitadas Pilar y María Martina, a quienes indudablemente les agradecemos profundamente. Yo creo que más que su visita, su entrega, y yo creo que de esto pueden dar más que todo que los chicos del semillero, que creo pues que no solo las aprovecharon desde ese compartir y de esa esencia humana, sino desde sus conocimientos maravillosos que nos ofrecieron. En el primer momento, que es la visita de Mariana con los estudiantes a Brasil, y bueno, finalmente analizar si se cumplió el objetivo, que era justamente poder dejar un precedente y poder empezar un proceso de intercambio que esperamos que sea el inicio de muchos otros proyectos. Entonces, muchas gracias por tu apertura, muchas gracias también, Gustavo, por presentarnos un poco más tu proyecto, porque dentro de este intercambio era una de las cosas que nos habría encantado conocer, pero no hemos logrado agendar la posibilidad. Y bueno, pues cogiendo un poco lo que tú ya hablaste, creo que ha sido mucho más allá de los objetivos, no solo por el intercambio académico y de conocimientos, sino también por el material humano que se ha generado junto, por todos los intercambios y experiencias en Brasil, aquí, y creo que lo que queda en el imaginario, que se denta, va a estar como que decantando mientras estemos lejos unos de los otros, pero como son semillas y cosas que se quedan, que van brotando, creo que este proceso no es lineal, sino que va a quedar como cíclico y permanece más allá del tiempo, ¿no? Bueno, entonces quiero hablar un poquito de lo que ocurrió antes, como decías tú, en Brasil. Antes de recibir a los estudiantes del semillero y a la profesora Mariana, hemos recibido al decano y a Cándida con el proyecto que presentaron de los transeúntes. La primera conexión que hicimos, y fue una charla con la presentación de este proyecto, que ya fue un principio muy fructífero de este encuentro. Y después llegaron los estudiantes con Mariana y estuvieron 2 semanas en residencia artística en la casa, en nuestra casa Domingo, que ya hemos hablado un poquito a los que están aquí, pero tal vez tú es el que menos has oído, entonces te hablo un poco. Es nuestra casa, nuestro espacio de creación allá, pero allá también tenemos pues habitaciones de residencia artística, y también allá desenvolvemos algunos proyectos en diversos ámbitos del arte, ¿no? Sino teatro, canto, pues de todo, poesía. Y cuando ellos estuvieron allá, nuestra idea era presentarles realmente el río de una perspectiva a través de nuestra mirada. Un río no solo que fuera un río de observación, sino un río de sensaciones, de captura de aquello. Y creo que ellos también nos han proporcionado esto aquí en Medellín, y creo que eso es lo bonito, que hemos podido vivenciar de forma especial los 2 sitios. Entonces fue muy lindo, hicimos un percurso intenso con ellos de la naturaleza, del arte, de los museos también, pero también de lo que es el humano, el material humano tan rico que hay en Río. Y esto fue, creo que, de grande impacto para ellos. Y nuestra devolutiva a la sociedad ya fue también exposiciones, intervenciones en el espacio público. Entonces, en una feria, en un mercado libre de estos que venden frutas, hicimos allá una exposición de nuestro resultado de trabajo, que fue muy bonito, muy interesante.
Y además de lo que proporcionamos en la residencia, los estudiantes del semillero organizaron una exposición para llevar a la Casa del Domingo, que está incluso ahora todavía en la casa y que también generó un efecto muy bonito en todos los participantes de las actividades de la casa, porque ya tenemos mucha gente que va ya semanalmente para hacer los ensayos del canto coral, los encuentros de poesía, y todos ellos se quedaron muy impactados por el arte que viene de un país hermano. Entonces fue muy bonito también el intercambio con las personas de la casa al ver nuestra exposición allá. Para esta exposición era el primer tiraje, que es esta exposición que está aquí, que ya creo que casi todo el mundo ya sabe un poco, pero explico brevemente. Es la colección de 50 años que Pilar ha coleccionado y organizado a estos 50 años, pero que mezcla por lo menos 3 generaciones de grabadores en sus primeras copias, de sus primeras impresiones, por eso se llama primer tiraje. Y creo que es muy bonito lo que se ve en esta exposición porque, bueno, el grabado ya es una arte muy bella, ¿no? Y aquí cada grabado tiene una realidad. Entonces eso ya me parece fascinante. Y la otra cosa es que ya aquí están todos en su época de estudiante. Entonces hay grandes maestros del grabado que, bueno, algunos fueron mis profesores, otros ya también colegas de mamá, y algunos que son mis colegas, que ya son hoy día profesores. Entonces eso ya me parece muy lindo. Y esta es la exposición del primer tiraje que sigue en crecimiento. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando estos días que seguramente incorporaremos a esto la parte de lo que enviasteis, parte de lo que se va construyendo, y esta exposición va creciendo y ganando más generaciones, porque siempre se producen primeros tirajes. Por ejemplo, este es el primer tiraje en serigrafía, que ahora se ha transformado en una camiseta, y esto es un trabajo que, bueno, es el primero, que vengan muchos otros. Un poco de lo que hemos elegido aquí son los trabajos y que los de Martina. Entonces, esta es una serie que es la sensación de que el grabado puede expandir, ¿no? La propia limitación que, por un lado, el tórculo, el papel muchas veces proporciona, aquí es la sensación en esta serie de expansión del espacio, de la suma, porque también si tú tienes la pieza módulo, ella puede crecer con una misma matriz, tú puedes transformarlas en diversas maneras de exponer tu idea. Entonces, a mí en esta serie específica, que no es una serie, son trabajos medio que sueltos, pretende mucho esto, es la posibilidad que el grabado ofrece. El grabado, además de ser una técnica apasionante, por lo que ya hemos hablado estos días, en sentido de la agrupación que proporciona, de la posibilidad panfletaria que sugiere, de lo que es la dinámica, él tiene esta situación casi de grupo que es muy precioso en el acto de la actividad de grabación. Tierra Madre es la Pachamama, es la Bichué nuestra, ¿no? Es la grande madre del universo. Y cuanto a nuestro intercambio, nuestra parcería, es esto, es la gran felicidad de estar viviendo este momento y que continúe, ¿no? El hermanamiento entre los centros culturales y estar arte Latinoamérica. Arte, vida, vida, arte. Es así que tenemos que encarar y estar. Quisiera hacerles una pregunta. Ustedes hablan de la colección que tiene 50 años, ¿cierto? ¿Podrían hacernos un pequeño resumen de sus orígenes, el nacimiento, cómo empezaron, qué los motivó a llevar a organizar esta bella colección? Somos 3 generaciones de artistas. Mi padre era artista, entonces
básicamente siempre fue arte en mi vida. Cuando yo me di cuenta que había otras opciones, he visto efectivamente que no me interesaba. O sea que siempre fue un espacio dentro de este contexto de arte, ¿no? La opción que tuve siempre como carrera fue esta, no tuve dudas en este sentido y frecuenté con mucha pasión lo que es el taller y todo. Y naturalmente se fueron, que el grabado también tiene esta generosidad, ¿no? Si tú haces una copia, la das, la cambias. No hay esta cosa de dar telas, por ejemplo, o esculturas, que ya es más, no es tan fácil, digamos así. Tú haces un tiraje o haces esto, y tú das a tu compañero te da, y si tú vas a oficinas, yo fui mucho a festivales de arte, participé de muchos sitios donde hay taller de grabado, yo participé y participo. O sea, que no es una cosa solo del pasado, es actual en el sentido de estar en acción, en este sentido de arte, pero grabado específico, que es lo que estamos ahí comentando. Entonces, con esto, había una suma grande de trabajos y tuvimos ganas de hacer una exposición, entonces hice esta curaduría, y dentro de esta curaduría, lo que seleccioné fueron las que eran efectivamente la de la colección, o sea, que estaban o dedicadas o que estaban firmadas, porque también hay mucha cosa que tú tienes y no está firmada. Entonces yo puse un triaje, básicamente, en los que yo tenía o dedicados o firmados, y entonces en esto hice la selección. Ahora mismo, cuando fuimos con Mariana, Álvaro y Mario a las oficinas de Lingá, y esto que es una oficina muy linda de grabados que hay en Niterói, los que estaban ahí, que bueno, estamos llevando la exposición, pero bueno, tú no participas porque no tenía ninguna. No, entonces cogieron de este mismo año, porque también tenía que tener una similitud, no era la última que había hecho, eran la de ella como estudiante, y entonces ya se sumaron más 4. Y ahí el comentario de que, bueno, si vamos a seguir esta exposición, tenemos que poner ahora los del semillero también, y por ahí va. Nuestra relación con este universo del arte es muy micro, ¿no? Va en expansión a la medida de nuestra expansión también. Lo que sí pasa es que nuestros amigos y ya son una camada de gente muy grande, porque imagínense que ella estaba en la Universidad de Grabado en los años 70-80. Yo entré en los años 2004, salí ella en 2010. Esto ya son una diferencia del tiempo grande, y que el intercambio de estas generaciones, todos nos conocen a través de sus compañeros y mis compañeros. Entonces acaban llegando personas y grabados como donación para nuestro espacio, que ni siempre son personas de nuestro convivio, sino que quieren hacer parte de esta colección. Entonces es una cosa que acaba ocurriendo de forma natural. Ya nos asumen como un espacio de legado cultural, de registro y de incentivo a la memoria, que ya es una cosa que ya hay que saludarse mucho, porque infelizmente Brasil es una lucha con la preservación de la memoria. Entonces las personas acaban viniendo a donar los trabajos porque saben que los cuidaremos y representaremos de alguna forma. Entonces muchos de los trabajos que están aquí se han donado ya después de la exposición de la primera, que fue en 2017. Hicimos esta exposición por la primera vez, y muchos de los compañeros que fueron a visitar la exposición trajeron donaciones para agregar, y ya están ahora en esta exposición. Entonces es una cosa continua que va mucho de este microambiente, que ya no es tan micro, porque al fin siempre se llega al otro. Muchas cosas que tenemos son donaciones, pero muchas también han sido compras, que Clara iba a la Universidad de Grabado mientras yo era estudiante, y hacíamos allá una acción que se llama Quincena del Grabado, que es como 15 días de ventas del taller de grabado, porque con este dinero, con parte de este dinero, se ayuda a hacer la manutención de nuestro taller de grabado en la universidad pública, porque no tiene verba.
Entonces el propio taller se autofinancia. Entonces muchas de estas obras que están aquí fueron compras de Pilar, porque es esto también, tú ves allá un joven que está con una nueva técnica, una nueva forma. Algunas de aquellas obras ella fue comprando y este evento sigue hasta hoy. Y siempre nos gusta ir y ver lo que se está produciendo de nuevas gráficas. Hasta porque ha sido una buena oportunidad también de llevar a los chicos de Semillero a esta universidad para hacer el intercambio, para que ellos también conozcan quién es la Casa Verde Domingo. Porque claro, somos un espacio micro y las personas tienen dificultad de difusión, no es fácil, ¿no? Pero dentro de lo que estabas hablando, estamos con este convenio lindo entre nuestros centros culturales y una de las cosas que hemos conseguido aportar en esta conexión es una posibilidad de exposición en el Centro Cultural Correos de Río de Janeiro, que es un gran centro cultural allá, que tiene una movimentación de público impresionante mensal, como de casi 50.000 personas por mes, y hemos conseguido que se logre una exposición para el próximo año de la universidad allá. Entonces están en trámites junto con Mariana y con el semillero, pero también de ver cómo será posible llevar una colección de impacto para allá de una forma factible, que no sea inviable, ¿no? En el Instituto Cervantes fue donde hicimos nuestro cierre, nuestra contestación de cierre allá. Del área gráfica en la Facultad de Artes, es que se gesta esta alianza con gran esfuerzo de parte de ambas entidades, no solo de la Casa Venecia, sino de la Facultad de Artes, y pensando justamente en involucrar a los estudiantes y de manera muy especial, en el caso nuestro, a los estudiantes del Semillero de Artes Gráficas, que finalmente son quienes van a seguir esa línea de memoria que ustedes en su país y los maestros en la facultad están gestando. Y ha sido para nosotros como muy interesante que ellos, como líderes de este proceso estudiantil, hayan estado tan vinculados, no solamente en Brasil, con estas experiencias que nos cuentan, sino también acá. Entonces quisiéramos escuchar a los compañeros del semillero frente justamente al resultado de esta experiencia y esas ganancias y esos aportes también que pudieron recibir de las maestras Pilar y María Martina. Bueno, lo primero que sé del intercambio es que Álvaro y Mario, que fueron los que estuvieron en Brasil en la residencia, mejoraron mucho. Mario era muy malo con el lenguaje conmutado, pero les sirvió tanto la experiencia ya que incluso está manejando de manera más apropiada el lenguaje en términos de los lenguajes gráficos. O sea, se nota que hay un intercambio mucho más profundo que es más allá del intercambio espacial, más allá del intercambio cultural, sino algo que ya está detonado como una semilla dentro de ellos, que seguramente van a volver y los van a callar en 2 meses. Qué rico, excelente. Va a ser una jornada, van a volver otras personas. Excelente. También que nunca nos quisieron mandar el link del video donde hay como una entrevista como de 16 minutos donde están los 3 hablando todo el tiempo. Fue algo que encontré como escudriñando en la página de Casa Venecia, donde se nota que pues toda la experiencia que tuvieron fue tan rica que pueden hablar mucho más claro de todo lo que están tratando, tanto de la colección que llevaron como seguramente lo que están explorando en este momento en Argentina. Pues a mí lo que más me llamó la atención del intercambio o de pues, tener la experiencia de trabajar con las 2 profes, que les agradezco mucho. Como que uno quiere que ese primer encuentro sea como muy de parcería, ¿cierto? Porque uno también entiende que el otro viene de otro lugar, con otras formas, y me pareció pues muy cómodo realmente trabajar con las profes. Y de la exposición lo que más me despertó fue como ese continuar con el dibujo. Pues es que hay una riqueza gráfica, hay una riqueza de la línea, una riqueza de las formas, de los medios, que me hicieron tomar este semestre de litografía en la facultad. Entonces como que eso me despertó como que se puede pillar estas formas también de trabajar para aportarle al trabajo.
Entonces creo que ese fue como el logro más significativo. Yo he pasado muy bueno, me he reído mucho. Porque también es eso que decía Pilar ahorita, cómo la gráfica nos une en la forma de que es que yo tengo que pensar en el otro y en la otra cuando estoy planteando como mi proceso de ejercicio, porque alguien tiene que estar cambiando el papel o alguien tiene que estar limpiando o la tinta, no sé, es un proceso que nos junta mucho y eso me parece como muy valioso de este proceso, que lo saca uno de esa idea de que uno se hace solo, sino que acá uno comparte el saber con el otro. Y eso me parece también pues yo por lo menos he aprendido mucho de Valentina, de Camilo, de Álvaro, de la persona Mariana, de Mario también he aprendido mucho y es muy bacano como que ese diálogo, las formas tan distintas que tenemos de trabajar en el taller, como compartir, entonces me parece muy satisfactorio, que es algo de la experiencia que hemos vivido con la profesora Pilar y la profesora digamos que la exposición o más bien el intercambio nosotros lo recibimos con muchas expectativas desde el primer momento, porque pues cuando recibimos las obras de las personas que se presentaron a la convocatoria para exponer en Brasil, lo que la profesora Mariana y otros compañeros en el semillero nos propusimos fue generar unos procesos como de asesoría y transformación de las obras a partir de lo que ya habíamos recibido. Entonces eso de alguna manera desde un primer momento nos hizo cambiar del lugar tradicional del estudiante al que de alguna manera estábamos acostumbrados como quien recibe las instrucciones o quien está dispuesto a aprender, sino también como darle al otro de la experiencia, porque muchas de las personas que ahora exponen en Brasil están como en los inicios de la carrera y nosotros pues ya estamos como en un proceso de terminarla, y la cuestión era como generar ese diálogo que permitiera pues que las intenciones crecieran o que se le diera el valor al trabajo en las piezas, y creo que eso resultó en cosas que no esperábamos que tuvieran tal calidad y que nos sorprendió gratamente a nosotros como semillero. Ya pues la exposición va a Brasil y nosotros tres nos quedamos aquí con muchas expectativas, sabiendo también de qué iba la exposición. Personalmente también pensando en esta cuestión de la producción y la importancia de la producción artística en la época del estudiante, porque muchas veces hemos estado acostumbrados a no valorar lo que hacemos en los talleres de la universidad, y me parece que aquí se le da un valor muy importante a ese momento de la historia de un artista, que es como un momento muy germinal, y me pareció pues cuando ya en el proceso de montaje y finalmente en las activaciones el valor que se le da a ese momento de la historia creo que nos llega, o personalmente me llega mucho a mí como para entender la importancia de este momento en mi propia historia y de las propuestas que ahora desarrollo y en que podrían desembocar. Entonces ha sido pues un intercambio académico muy importante, pero también desde el entendimiento del oficio y de la profesión de ser artista y de ser una mujer artista, porque finalmente somos mujeres en gran mayoría las que estamos hablando aquí. Bueno, sobre eso quería mencionar otra cosita, y es que hay una parte fundamental que no se acerca de manera adecuada normalmente, y es la cualidad formativa que tiene la gráfica y el grabado, y es que realmente todos los otros lenguajes se nutren para sí mismos a partir de lo que significan los métodos del grabado, de la gráfica, y se vuelve un asunto más comunicativo entre ellos.
no me explico bien, creo. Es como ver esta labor que tiene el grabado de la gráfica, el dibujo, el trabajo con la línea, el trabajo con materiales, que tiene de formar en un sujeto esa capacidad curiosa, como esa capacidad de querer ir más allá, de querer ver ese material y saber que no puede solo, porque es un mundo demasiado amplio como para intentar ir solo. Entonces siempre es como un punto que se nutre desde la formación, desde la educación, desde la determinación única del sujeto y colectiva. Por ejemplo, en el semillero ninguno hace lo mismo. Todos estamos completamente dispersos en el buen sentido. Conceptualmente, sí. Cada uno tiene un proceso demasiado diferente al otro, pero aún así todo sirve para que los demás nos nutramos. Entonces es como el componente, yo diría que principal que tiene el grabado en ese momento. Desde el Centro Cultural, pues siempre agradeciéndoles este cariño desde el primer contacto que tuvimos, aplaudiendo la gestión del señor decano, porque indudablemente se trata también de esta posibilidad de gestar alianzas estratégicas, y yo diría que más que alianzas son vínculos esenciales para el arte latinoamericano. Y bueno, estaba recordando mientras los escuchaba hablar el día de la apertura de la exposición y la belleza, y no solamente la belleza, sino la capacidad, no solamente conceptual, sino académica, y de esa memoria justamente, de hablarnos en detalle de cada una de las obras, Pilar mencionando los nombres propios de los autores, inclusive las historias detrás de esas bellas imágenes, y que eso fue pues un privilegio maravilloso para los que pudimos estar, porque son esos momentos que quedan en el alma y en el recuerdo. Inclusive cuando el profesor decía que nos comentaran la historia, yo inmediatamente estaba recordando ese recorrido maravilloso, y en ese sentido, en esta semana y la pasada han venido grupos y a todos los hemos traído, y bueno, no hemos podido tener el acompañamiento directo, pero a mí me quedaron algunos elementos generales como los que mencionaron, entonces mucha expectativa también de los usuarios del Centro Cultural, incluso por conocerlas y poderlas ubicar inclusive a través de las redes. Y en ese sentido nos posibilitaron también fortalecer y seguirle dando vida a un espacio nuevo que es la Sala Griega, donde no pude pues estar en los talleres, pero me imagino que fueron maravillosos. Un poco lo que ya hemos hecho aquí. El primer encuentro después de la exposición, de la apertura, tuvimos la oficina, el taller de relieves y texturas, que fue muy interesante, pero vosotros que participaste pues podéis hablar algo. Después nosotros también tuvimos el privilegio de participar en el taller de cenotipía. Bueno, después de la cenotipia tuvimos también el placer que nos enseñaran a hacer la serigrafía. Hicimos las dos una serigrafía. Y hoy estás vestida de serigrafía. Sí. Pues aquí mi trabajo es pues el resultado como el diario de viaje de lo que han sido estas 2 semanas, con las cosas que he visto y lo que he aprendido, que es todo muy chimba. Lo que más aprendió que es. No, es muy bacano, muy bacano. Muy bacano. Muchas cosas lindas que vi y que fui poniendo en mi diario de viaje y que transformé en una imagen. Entonces hicimos este taller de serigrafía con ellos, que fue también un espacio muy agradable de estar muy bien en taller y ahí, bueno, haciendo todo este proceso que es tan agradable del trabajo del taller de grabar. Y después de esto hice el taller de arte educación aquí, que fue el último que ocurrió aquí. Entonces creo que ahora podríamos hablar un poco de cómo fue esta experiencia de los talleres y este espacio de intercambio. Yo empiezo hablando de cómo fue para mí la cianotipía. Bueno, para mí fue mágico el proceso de cianotipia, porque yo lo conocí en teoría, pero no tenía ni idea, ver el papel transformándose, todo el proceso fotográfico como a tus ojos, ¡cha! Ahora digo que vosotros habléis un poco de cómo fue la experiencia del taller. Y volver a estas prácticas ya con otra mirada y con otras experiencias, con los materiales, fue muy bonito como
la cuestión de saber que lo que hay alrededor es suficiente para la expresión. Creo que esa fue como una de las grandes enseñanzas que tuvimos todos, porque estábamos muy a la expectativa como semillero de este taller. Del otro taller, el de cianotipia y la actividad de serigrafía, también fue muy bonito porque yo no había tenido esta experiencia de enseñarlo, y es otra cuestión cuando ya uno trata de transmitir ese conocimiento, pues es como pasar de nuevo por un montón de experiencias que ya se tienen e intentar hacer una traducción, y para mí fue muy bacano porque yo vengo de una práctica muy desde la fotografía, y digamos que la cianotipia y la serigrafía han sido los puntos de intersección que más he logrado establecer con las prácticas que tradicionalmente se han dado en el taller de grabado de la universidad, y creo que esta experiencia pues acrecentó mucho esa práctica. Bueno, yo siempre en los talleres en los que no tengo que hacer algo como de un proceso que ya estoy llevando, aprovecho para hacer cosas que no hago. Entonces en ese aproveché como para usar pigmentos vegetales y demás, pues materiales que normalmente no usaría. Decía María Martina que para ella el taller de cianotipia fue una experiencia interesante porque no la conocías. Entonces la pregunta para ustedes es, algunas de esas experiencias, aunque siempre son interesantes, incluso por esa conexión con otro ser, pero desde las técnicas plásticas, ¿alguna de ellas no la habían visto en la carrera, o a nivel general había habido un acercamiento, como dijo ahora Valentina, o nuevas, experiencias nuevas? Vea, es que a mí me pasa algo muy curioso cuando me enfrento como a un taller, cuando voy a un espacio donde voy a aprender, porque es como mera energía por el cuerpo, entonces me pone nervioso, porque uno dice, bueno, esta vaina, ¿dónde va? Como también un leve enamoramiento ahí con los procesos. Me gustó mucho, y andaba como con una libreta ahí listeando mucho lo que decía Pilar, porque había unas cosas que lanzaba que uno tenía que sentar a pensarlas realmente, como que eso de lo modular o eso de la pieza que puede expandirse, eso a mí me cayó como anillo al dedo. Yo decía como que por este comentario valió la pena que hayan venido, así literal, porque eran como revelaciones que se tienen en ese acercamiento. Entonces, por ejemplo, a mí eso me pareció muy bello, porque también uno lo ve en el trabajo, lo encuentra como en la exposición, no es algo que no sea real con lo que pasa. Entonces disfruté mucho los talleres. También me pareció muy bacano el trabajo con las telas. Eso me parece que uno debería dejar de ser tan chichipato. Chichipato es cuando uno es muy amarrado. Invertir en telas, pues como que funciona muy bien. Pues no sé, como que hubo la oportunidad de explorar, y que también en cierta medida eso ha sido el encantamiento con el semillero, porque es darse la pela de experimentar en otros soportes. Yo nunca había hecho trabajos tan grandes como el que mandé para Brasil, y por ejemplo sucedió gracias a estar en contacto con el semillero, porque también es como proyectar esas posibilidades de las que hablaba Valentina ahorita. No sé, pues esa ha sido como esa experiencia de esos talleres. También me gustó mucho el taller de pedagogía, porque pues, me sirve mucho para mi trabajo cotidiano en el barrio, y es esa vaina de ser muy recursivos, ¿no? Porque todo está ahí, todo está en los sobrantes, en lo que puede traer el niño o la niña de la casa. Entonces, como realmente relajarse
y empezar también a ser conscientes de la sensibilidad de los otros, pues, eso que pasa. Que también es otra apuesta del semillero, darse la pelea por la importancia del trabajo colectivo en el taller de artes plásticas. El trabajo me parece bellísimo, todo el trabajo de grabado, incluso aquella me engañó, yo estaba convencida de que era una serigrafía, es hermosísimo y perfecto el trabajo. Y con el taller de María Martina, me pareció muy interesante la forma en que ella aborda el arte y la enseñanza. Yo trabajo mucho con niños y con adultos mayores y ya le dije a ella que me iba a apropiar de esas cositas que ella nos enseñó, que nos trajo. Y me pareció fascinante el taller. La puesta en escena del taller de pedagogía me pareció muy rica, porque habíamos una cantidad de personas y cada una tenía como una idea distinta sobre lo que iba a trabajar y se pusieron en escena y fueron maravillosas todas. Desde la persona que no tenía nada que ver con el arte hasta nosotros que seguimos con el arte, como dice Gustavo, por las venas. Yo soy una enamorada del arte, todas las técnicas, trabajo todo lo que puedo y me enamoro demasiado de las cosas, por eso yo voy a todos esos espacios que me ofrece en todas partes. Qué rico. Y muchas gracias a Hilaria y a María Martina por todo lo que nos ofrecieron, desde la pedagogía como la práctica y el oficio. Como generalmente estamos llenas de referentes masculinos en el mundo del arte. Para mí fue muy grato recibirlas también como por ese intercambio con mujeres que te apuestan a la profesionalización en el campo del arte latinoamericano. Y la mujer realmente vino a ser reconocida en el arte realmente hace poco. Entonces pienso que todavía se sigue quedando ahí como ese pedacito ahí de que el arte no es para las mujeres, el arte es para los hombres. En este sentido, y respondiendo un poco a tu pregunta, y escuchando lo que estás diciendo tú, y por eso respondiendo a la pregunta, creo que nuestra misión como mujeres al principio es intentar referenciarnos en otras mujeres. Entonces, ser pesquisadoras y referentes de memoria en este sentido, para que podamos hacer luz a estas mujeres que están ahí en algún sitio. Creo que ese es el primer punto. Por suerte, mi madre ya siempre fue mi referente femenino y ella tuvo muchos referentes femeninos muy fuertes, que es Isaderne, que es Ana Leticia, que es la propia Isis, que fuimos a conocer con los compañeros del semillero. Pero eso para mí fue una suerte, que ya tenía este referente femenino que venía con otros referentes. Pero creo que la única forma de intentar romper un poco esto es trabajo de investigación y difusión de lo que es el feminismo.